Vamos a la historia del día. Vamos. Nos ubicamos en Sumer, una civilización que floreció 5.000 años antes de Cristo, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actual República de Irak. Ahí estaban los sumerios. De las arenas del desierto, los arqueólogos desenterraron millones, millares, dice el texto, son en realidad millones, de tablillas que ostentaban una escritura cuneiforme, la primera escritura del mundo. Desde que lo descubren, su descifración llevó un siglo. Se trata de la escritura más antigua de la humanidad y su conocimiento ha permitido conocer una sociedad que ya desde ese tiempo era muy avanzada. Los principios del parlamento, la farmacopea, los principios elementales de energía, de resistencia de materiales, todo lo inventaron ahí. Nosotros nos hemos enterado recién, muy entrado, el siglo XX. Bien, las técnicas de canalización de cultivos. Ahí tenemos una imagen. No eran ningunos tontos. No eran ningunos estúpidos, pero las primeras técnicas de canalización de cultivos, todo esto se perdió porque no se podía leer. Exacto. Llevó más de 10 siglos llegar al mismo conocimiento que estos tipos tuvieron 5 siglos antes de Cristo. Muy bien. De ahí nos damos cuenta que tenían una abrumadora literatura y una extensión de la educación que aún hoy causa admiración porque muchos países de la actualidad no tenían tan extendida la educación como los sumerios en ese tiempo. Pero no todo era perfecto en esa sociedad, ya lo sospechábamos. También creó la burocracia y los impuestos. Varias tablillas, pues tenemos la imagen que vamos a mostrar, las tablillas son del Museo del Louvre. La mayoría de las imágenes son del Museo del Louvre y del Museo Británico. Entre esas tablillas, que datan 3.500 años antes de Cristo, narran la historia del rey Urkagina, el protagonista de nuestra historia, del estado urbano sumerio de Lagash, que habría dictado alguna serie de disposiciones para combatir y corregir los abusos perpetrados del Estado que ya desde ese momento existían. Estas que usted va a ver en la imagen 9 eran las ciudades sumerias 5.000 años antes de Cristo. Ahí tenemos el mapa. Lagash era una ciudad-estado, de las más antiguas de Sumer, situada en... hay una ciudad actualmente, se llama Tel Al-Hiba, una ciudad de Irak, al noroeste, en la confluencia del río Éufrates y Tigre. Poseía 17 grandes ciudades, o sea, no era apenas una aldeita. Después vamos a mostrar cómo está Lagash hoy, pero en ese momento poseía 17 grandes ciudades, 8 capitales de distrito, mire usted, y más de 40 aldeas. Uma, la ciudad de Uma, era su gran enemiga. Estaba situada ahí al noroeste de Lagash y controlaba 2 ciudades, una muy conocida, Uruk, y la otra se llamaba Ur. Acá tenemos, mire la foto, el primer acuerdo limítrofe del mundo. Mire dónde se hacía. No se escribía como hoy, era un cilindro de piedra. Bueno, ahí lo escribía. Es el primer tratado del mundo. Muy bien. Parece ser que los habitantes de Lagash eran agricultores, ganaderos, barqueros, pescadores, artesanos, que participaban de una economía mixta. Toda una novedad en ese tiempo y en este tiempo. Una parte se la quedaba el productor y la otra parte de la tierra cultivable y de los productos pertenecían al dios de la ciudad, al templo, ¿no? Es decir, a ellos le llamaban el Sigurat. Ahí tengo una imagen 11. Ellos habían hecho un templo distinto. Las distintas culturas hacían un templo para ir a hablar con su dios. A los sumerios se les había ocurrido hacer un templo de tal forma, eran altos, para que Dios bajara a hablar con los hombres. Es también toda una novedad. Todo un cambio de paradigma. Todo un cambio de mundo que si nos hubiésemos enterado, le habían hecho una pieza arriba al templo en forma de escalera, pero para que le sea más fácil a Dios bajar. Estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo. Época bíblica, básicamente. Claro, nosotros, insisto, mire lo que es no saber leer. Mire el problema de educación. Nos tenemos que enterar 5.000 años después. Lo que es la ignorancia. Lo que es la ignorancia, 7.000 años después. Qué cara la ignorancia. Ahora bien, ese templo debía administrarlo, estaba al lado del palacio, en beneficio de todos, ¿no? Eso en teoría, porque inexorablemente
se creó una burocracia para percibir los bienes y los productos, los frutos de la población. Y entraron a haber empleos públicos. La burocracia se extendió. Y llegó un momento en que la recaudación no alcanzaba para cubrir las remuneraciones de los empleados de la ciudad, ¿no? Por sobre la burocracia estaban los reyes y los ministros. O sea que tenemos el primer déficit fiscal. Ahí, el también. primer déficit fiscal viene de ahí. Y estaban los reyes y los ministros, ¿no? Que también mordían lo suyo. Y cada vez con mayor desenfreno. Se parece a un país que yo conozco, Sí, cercano. Sí. Y ahí empezaron los abusos. Llegó un momento en que todo estaba tasado, todo. Según estas tablillas, el inspector de ganados cobraba 5 ciclos al ganadero que llevaba al carnero, a la oveja, al establo para su esquila. Tengamos en cuenta, ahí vamos a mostrar un ciclo, lo que era. Cada ciclo pesaba 8 gramos de plata, que también convierten la plata y el oro, empieza la moneda a circular. Ellos hacen la primera moneda, no podía llevar plata y oro. Entonces, simbólicamente, lo que hoy usamos la moneda, lo inventan ellos, ¿no? Si un hombre se divorciaba, pagaba un impuesto de 5 ciclos al rey y 1 al visir. ¿Está? Si un perfumista inventaba un nuevo ungüento, para registrarlo tenía que pagar 5 ciclos al rey, 1 al visir y 1 al intendente de palacio. ¿Está? Cuando un ciudadano se moría, se presentaban los recaudadores que cobraban en especie si no había plata, si no había forma de cobrarle. Y el cronista de la tablilla cuenta con indignación cómo los recaudadores arrebataban a los deudos, cuando no tenían plata, lo que era la cebada, jarros de cerveza, muebles, y todo hecho con una fuerte violencia. Esto lo cuentan las tablillas. Los impuestos no son una maldición de los tiempos modernos. Si hay algo que tiene el hombre, y desde muy antiguo, es una inagotable capacidad para acosar al hombre. Muy bien, esto perduró durante siglos. Y aquí vino Urcaguina. En el año 2350 a.C. Y, aunque vino por un golpe de Estado que hizo, se propuso terminar con todos estos abusos, las exacciones. Comenzó, apenas asumió, por destituir al inspector de barqueros. Tengan en cuenta que estaban los ríos Tigre y Éufrates. Había que cruzar el que río. había, y vamos. Había barquitos que iban y venían. Y claro, era algo así, nos pongamos en tiempos modernos, como la hidrovía del Paraná en la República Argentina. Este tipo tenía la prerrogativa de requisar, inspeccionar los barcos, imponer, él podía crear los impuestos a las barcas, ¿no? Que surcaban todos estos ríos mesopotámicos. También destituyó al inspector de ganado, pero este tipo había tenido una gran inventiva. Se le había ocurrido crear un impuesto a quienes llevaban a esquilar ovejas de lana blanca. Es decir, a toda la oveja, no había oveja de lana azul. El que tenga oveja de lana blanca, le cobramos un impuesto adicional. Mirá qué tipo creativo. Vino Urcaguina y le dijo, hasta aquí. Empezaba a ganarse enemigos. Eliminó el impuesto al divorcio. Vamos a ver una imagen. Y decimos, a ver cómo en ese momento, los tribunales del momento, tenían que ir la pareja para el divorcio. Y redujo en una proporción muy importante el impuesto al sepelio. Dedujo, este tipo, 3000 años antes de Cristo, de que la educación era un elemento esencial para el desarrollo. Y se dio cuenta que solamente los hijos de los escribas, de los tipos que sabían leer y escribir, se desarrollaban como líderes de la sociedad. En la imagen 20 va a ver lo que era un escriba en ese tiempo. Esos eran los que podían progresar. Entonces, se le ocurrió una idea original. Impuso la obligatoriedad de la enseñanza de la lectura y de la escritura a todos los niños del reino, pero a cargo del Estado. Es decir, creó la escuela pública. No sé si usted lo tiene a mano. Muéstrame lo que es hoy, lo que ha quedado hoy de la primera escuela pública del mundo, creada por Urcaguina. No sé si la tiene a la imagen. Muy bien. También creó, ya que andaba creando cosas,
el primer código jurídico de la historia, anterior al código de Hammurabi. Ahí lo va a ver el código. Había que leer el código en piedra. En ese tiempo, ¿no? Eran cilíndricos. Entonces lo iba leyendo alrededor. Es el primer código civil de la humanidad. Y es por primera vez en la historia que surge la palabra, se inscribe la palabra justicia social. Hizo historia e hizo escuela esta palabra, escrita por Urkagina, rey Yaro que sabía leer y escribir, dicho sea de paso. Muy bien, bajo esta consigna de justicia social, inauguró, ya que andábamos, el primer orfanato también, para que los niños no quedaran huérfanos, porque había mucho, debido a las guerras, quedaban los niños huérfanos de la familia. Creó un orfanato, un lugar para los niños. Y el primer hogar de ancianos. Fue un poquito más allá, nuestro amigo Urkagina, en su obra de saneamiento de la economía y de la sociedad sumeria. Metió en cana, encarceló a todos los usureros, ¿no? Y a los que percibían intereses desproporcionados, les dio la pena de cortarle la cabeza. Estamos 3000 años antes de Cristo, tampoco íbamos a ser, por muy creador de código... Seamos honestos, no había democracia. Vamos. Además, modificó las leyes para proteger a los pobres de las presiones y los saqueos de los ricos y privó a los magistrados de expropiar los jardines y las cosechas de la familia que tenían eso como único sustento. Lo que hoy se conoce como el bien de familia. O sea, hay cosas que son inembargables. Las cosas alimentarias son inembargables. No creó la cuota alimentaria, no existía, pero sí el bien de familia, una institución fundamental en el mundo de hoy, ¿no? Por último, esto es fantástico, instituyó la obligación de todos los miembros de una familia de realizar un pequeño aporte de sus cosechas para mantener a los ancianos que en esas casas vivieran. Es decir, inventó la jubilación. Vos tenías que hacer un aporte de manzana, permanentemente, y estaba bien pensado porque era en los barracones del templo donde se ponían esos aportes, ¿no? Estamos ante un rey que destituyó a funcionarios abusivos, creó la escuela pública, redujo impuestos, instituyó la casa familiar como bien inembargable y, para no ser menos, se creó también lo que hoy es el sistema jubilatorio. Y todo eso lo hizo 3500 años antes de Cristo. Pero claro, todo esto no podía durar mucho. La milenaria crónica, confirmada luego por las 4 tablillas posteriores, vamos a ver en la imagen 27, hoy se sostiene en el Louvre, están estas tablillas, que aluden a la gestión de Urkagina, permiten entender que estas reformas tuvieron corta duración. Parece ser que el rey se había ganado varios enemigos, entre los muchos destituidos, entre los que les cortaba la cabeza, vamos, a los tipos que perdían el laburo, el empleo público, y se juntaron. Muy bien, se juntaron con los generales, hicieron un golpe de Estado, una conspiración militar, y el rey de Uma, un tal Lagalsagisi, se llamaba el tipo, apoyó esa rebelión y lo derrocaron a Urkagina y le cortaron la cabeza. Ahí tenemos la imagen de Lagalsagisi, la imagen 28, que es el rey de Uma. Al final, parece que el rey de Uma se enojó con los mismos generales que había apoyado, así que invadió y aplastó Lagash. Directamente la aplastó y la hundió en una lenta decadencia, en la disolución y en el olvido. Yo no me iba a quedar solamente con Urkagina y quiso saber qué le pasó a este tipo, Lagalsagisi, al rey de Uma, claro, al que lo destituyó. Parece ser, le fue mal al tipo, lo vamos a contar, vamos a ver si me sale. Lo destituyó el copero de otro rey. Mire, se llamaba Sargón, el tipo, y trabajaba como copero de Ursubaba. Ahí tenemos la imagen, que era el rey de Kish, en Sumeria, otra ciudad. Sargón, le voy a contar cómo fue. Sargón tuvo un sueño, se acostó a dormir y tuvo un sueño. Soñó, en ese momento, de que el rey de su ciudad, se ahogaba en un río de sangre. Y Sargón va ante el rey suyo, ¿no? Y le cuenta este sueño.
Y este tipo se llamaba Urzababa, ese rey, creyó que Saigón le estaba prediciendo su propia muerte. Entonces lo intentó eliminar a Saigón. Pero viene la diosa Inanna, que era la diosa de la fertilidad. Los sumerios lo previene un poco, le dice, Saigón, Sargón, no es Saigón, No. Sargón, Saigón es la capital. tené cuidado, te van a cortar la cabeza. ¿Qué hace Urzababa? Porque este se vive escapando. Lo envía a Sargón, a este rey, le envía una carta al rey Lugal-Sagesi. Se lo envía a él con una carta, porque no sabía leer. Claro. Mire, búsqueme cómo es una carta, cómo eran las cartas en Sumeria. Ahí lo va a ver. Los tipos no escribían en papel. Es una tablilla de... Es una tablilla que además habían hecho un sobre. Claro. Es una carta con un sobre de tablilla, la tablilla dentro de un sobre. Es fabuloso. Inventaron otra carta estos tipos. Muy bien, llega el Sargón al Lugal-Sagesi, al que había derrocado a nuestro querido Urkagina, con el mensaje en la tablilla que decía que había que matarlo al portador, al Sargón. Pero el rey lo vio medio despierto a este Sargón y lo puso como copero de él. Dice, no le voy a matar nada. Lo tomó como empleado público. Pero le fue mal, porque a los 2 años, este copero, por alguna razón, lo derrota, se enfrenta al rey y lo derrota, y lo lleva encadenado del cuello hasta el templo de Enlil en Nippur. Enlil era uno de los dioses más grandes sumerios, y el gran templo estaba en la ciudad de Nippur. Bueno, ahí lo lleva, al mismo que le había salvado la vida, ¿no? Lo lleva encadenado y lo lo ató en un poste para que todos los transeúntes, todos los habitantes de la ciudad, pasaran y lo escupieran. Un tipazo ese rey. Amigo. Un tipazo. Este copero se transformó, ni más ni menos, que en Sargón el Grande. Y terminó con el reinado de los sumerios y da inicio a lo que es el imperio acadio. ¿No? Duró más o menos 150 años ese imperio acadio, hasta que después ya vienen los asirios, y ya viene Nabucodonosor, y ya vienen los imperios que ya más conocemos en serio nosotros. Urkagina, finalmente, nuestro querido Urkagina, gobernó apenas una década, gobernó 10 años, pero su nombre merece ser reivindicado como el precursor de la lucha del hombre contra una de sus más funestas equivocaciones, que son los abusos que desde el Estado se cometen sobre los muchos para favorecer a unos pocos. Y lo hizo, para mayor gloria suya, desde la cima del poder. ¿A quién mandamos al cielo? ¿Y a quién mandamos al infierno? En la historia de este rey que de entrada ya me cae simpático. Me cae simpático por varias razones. No sé si usted... Al infierno, como siempre hay una fila para mandar tipos al infierno, honesto. Me gustaría mandar al cielo al tipo que creó la escuela pública, el sistema jubilatorio. Quizás fue el primer rey populista de la historia. Sí. Se parece mucho. Se parece algún mucho populismo. Algunos dirigentes... Algún populismo. Pero era una novedad en ese tiempo. Permítamelo mandar al cielo. Me cae bien, Urkagina, vamos. Creó la jubilación, Que creó el se vaya sistema a público. tomar vino con Julio César y con Cleopatra. Claro, que nos vamos a poner. ¿Qué nos vamos a poner? Hemos mandado a tanto. Claro. Vamos. Aparte, seamos honestos, ellos, según el Dante, los únicos que pueden ir al cielo o al infierno son todos aquellos que conocen la venida de nuestro Señor Jesucristo y le dan la espalda. Ellos no sabían. No tenían ni idea. Estamos hablando de Pero 5.000 lo años dejemos- antes de que Lo llegue. dejemos de lado. E incluso, Déjenlo pasar. hasta por buen tipo, pero por un tipo que se pone, que se pone la camiseta, él había asumido por un golpe de Estado. ¿Cómo asumían todos los reyes en ese momento? Claro, a ver, la vida era muy corta de un rey. 10 años en el mandato a nosotros nos puede parecer mucho, pero era un montón. 10 años, hace 5.000 años, son 100 años de hoy. Claro, pero son 10 sea, años del único tipo de gobierno de este tipo. Sí. Mire que la escuela pública se Pero, termina a ver, cerrando después. compañero, véalo de esta manera. La expectativa de vida eran 20 años. Era nada. Las mujeres se morían a los 12, 13 años pariendo.
Claro, claro. Estamos 3.500 años antes de Cristo. Claro. Y crear es un montón. 3.500 antes de Cristo 10 años en el poder es un montón. es mucho. Mire, muéstreme. Hemos estado hablando de la ciudad de Lagash, Sí. que era la que gobernaba nuestro amigo Urcaína. Mire hoy lo que es Lagash, la ruina de lo que ha quedado de Lagash. Lo que ha quedado. Nada. Muy cerquita de una ciudad muy importante de Irak, que hay gente que nos cae muy bien, que vive en el norte de la América, en la invasión del Golfo, la termina destruyendo. Y terminan destruyendo e incluso se terminan saqueando. Por eso están las tablillas, no en Irak, Claro. sino en el Museo Británico y en el Louvre. Las terminan salvando. Y algunos pocos están en Turquía. Todas las fotos que usted ha visto, ninguna está en Irak. Ninguna está en Irak. Mandemos al infierno aquel rey que apoyó a los conspiradores para bajarlo a Urcaína. Y principalmente al Sargón el copero. Traidor. ¿Por qué eres un traidor? Eres un traidor. Te salvé la vida. Además, ¿por qué me llevas encadenado? Me ponés encadenado para que todo el mundo me escupa cada vez que pasa. Qué humillación. Claro, ¿quién sos, Sargón? Va. Sargón el Grande, pero 150 años duró el Imperio Acadio. Tan estúpido no era. No. Tuvo Él y que sus venir descendientes. Darío, Nabucodonosor, vamos, tuvieron que venir los babilónicos después para sacarlo. Den unos segundos y quizá vamos a un debate.